Arranco en este inicio y con esta oportunidad que me dais, dándoos las gracias por poder estar este ratito juntos, alrededor de un contenido que me parece bonito y que en estas semanas de Pascua es oportuno el poderlo refrescar y recordar para todos. El título que le hemos puesto a este ratito juntos es Despierta el don que hay en ti. Y la intención, sobre todo, es poder poner el foco en qué significa este título, centrarlo en la persona que somos como punto de partida y luego incluso animarnos a hacer alguna tarea para las próximas semanas. ¿Qué significa este título? Veis que la primera palabra, despierta, despertar el don, es para empezar un reto, es cultivar la comprensión y la compasión con nosotros mismos, porque está demostrado que ese es el mejor modo de aprender. Hay un libro, Vivir en el alma, de Joan Garriga, donde el autor describe que vivir es un viaje heroico que pide 3 pasos. El primero sería reconocer nuestras heridas, sanarlas y cuidarlas, que es lo contrario de justificarse. La vida pasa a ser mala si vivimos desde ellas. Nos lleva en el ámbito clínico al punto de lo neurótico, ¿no? Y por tanto de la enfermedad. Interrumpe el sentido de nuestra vida, que fundamentalmente es amar. Porque de hecho todos los problemas emocionales son problemas respecto al amor. El amor se ve interrumpido cuando estamos heridos. Y heridas, evidentemente, hay muchas, ¿no? La sensación de insuficiencia o de imperfección, de esta impresión a veces de no saber bien cómo soy, y me machaco, y me critico, y tengo un juez crítico que está ahí continuamente quejándose, o sintiendo que no somos dignas y dignos de sentirnos queridos, o no reconociéndonos valiosos ni valiosas por lo que somos, sino por lo que hacemos, y creyéndonos muchas veces menos que los demás, o invadidos por el mundo de fuera, creyendo que no somos de fiar, o con la sensación de vacío y de una insatisfacción permanente, infravalorándonos, con miedo a ser dañados, en fin, que podríamos ponerle distintos nombres a las heridas, pero veis que es un lugar desde el cual, cuando vivimos desde ellas, el mundo se hace hostil e incómodo. Este sería uno de los retos, ¿no? El segundo, precisamente, es aceptar los desafíos que la vida nos pone, la voluntad de la vida, y acogerla con lo que hay. Y el tercer punto, este tercer paso que describe la vida como un viaje heroico, es justamente el poder reconocer nuestros dones, asumirlos y ofrecerlos. Son préstamos que la vida nos regala, no los elegimos, y la propuesta es acogerlos y ofrecerlos. No son talentos, habilidades o destrezas, que eso varía según las personas, sino que sobre todo son dones que tenemos ya dentro y que andan dormidos a veces. Son una chispa individual de lo divino y el reto es encontrar nuestra luz y mantenerla encendida. Por tanto, requiere un viaje hacia adentro para reconocer quiénes somos y también una responsabilidad para hacerlo por nosotros y para hacerlo por las personas con las que convivimos. Trato de explicarlo con un esquema que yo creo que puede ayudarnos a entender un poquito más en qué consiste esto que estoy planteando. Fijaos, a ver si esto se ve bien. Todas las personas, desde el momento en el que vivimos, estamos recibiendo estímulos continuamente. Y estos estímulos que recibimos, en
distintos momentos de nuestra vida generan experiencias shock. Llamamos experiencias shock a experiencias que son impactantes, que normalmente las reconocemos desde el descoloque, desde el dolor, que suelen ser duraderas en el tiempo, que no solemos compartir ni abrir a los demás y que a veces tenemos la impresión, cuando son realmente intensas, que no vamos a poder soportarlas ni salir de ellas. Estas experiencias shock nos generan conflictos internos. Si nosotros nos pudiéramos definir como un cuerpo donde habitamos, una cabeza que piensa, un corazón que siente y un espíritu que es el que nos invita a darle sentido a nuestra vida, cuando hablamos de un conflicto interno, lo que estamos planteando es que la cabeza piensa una cosa, el corazón siente otra, el cuerpo se queja y el espíritu a veces se enflaquece. Cuando estamos en esa dinámica, os planteo que hay 3 estados posibles que nos pueden generar estos conflictos internos a partir de estas experiencias shock. El primer estado posible es que eso nos lleve a una emoción intensa y desagradable, que incluso si nos dejamos arrastrar por ella, nos podría llevar a la enfermedad. Recientemente, en estos años, todo el mundo de la pandemia, el efecto que ha tenido el virus, ha provocado que muchas personas se enfermen y, desgraciadamente, esa enfermedad haya terminado en muerte. Y hay personas que no han enfermado del virus, pero sí de miedo, sí de angustia, sí de pánico. Esa emoción intensa y desagradable, derivada por el conflicto interno de no sé qué hacer, qué pensar, qué sentir, por la experiencia shock del impacto que ha provocado la alarma del virus, ha derivado en algunas personas a que enfermen y a que generen patologías no físicas, no del virus, pero sí emocionales. Este sería un estado posible. Hay otras personas que ante la misma circunstancia, me remito a esto porque creo que todos podemos identificarlo, nos ha llevado a vivir esta experiencia a través de ciertos mecanismos de defensa. Nos hemos protegido de alguna forma del impacto que el conflicto interno ha derivado, diciendo que con mascarilla o con la distancia de seguridad o evitando determinados conflictos en relación con personas significativas de nuestro entorno, podríamos atravesar esta experiencia sin que nos genere un daño. Y efectivamente, a lo mejor pensando así o sintiendo así, hemos conseguido defendernos de una experiencia shock, como ha sido la experiencia del virus. Y hay otras personas que no solo se han defendido de esta experiencia impactante, sino que han conseguido vivir desde su centro, desde su esencia, aceptando la experiencia que ha tocado vivir. Y más allá de que les haya tocado el virus o no, más allá del efecto que la enfermedad haya podido provocar de hecho, la han gestionado de tal manera que no solo la han atravesado, sino que han sacado su mejor versión. Esto es a lo que llamamos vivir desde el don. Es la capacidad que algunas personas han mostrado y que podemos reconocer para haber vivido situaciones difíciles en su vida, más allá del ejemplo del virus, tantas otras en distintos lugares, países y circunstancias que les haya podido tocar vivir, que han sabido atravesar la experiencia, resolver de tal manera ese conflicto interno que han devuelto a la vida y a la convivencia una manera de posicionarse y de estar que es realmente significativa, que nos deja incluso impactados, que tiene que ver con conceptos y con términos que cada vez van siendo más familiares,
como la resiliencia. Esa capacidad de sostenerse en momentos críticos y difíciles desde un lugar de dignidad que es muchas veces envidiable para las personas que vivimos en el entorno. Les ponemos como testimonio, como ejemplo, precisamente por el cómo han sabido resolver ese tipo de situaciones en momentos tan complicados y tan difíciles. Ante esta situación, sabiendo que los tres estados son posibilidad en nosotros, también es verdad que podemos estar en uno o en otro en determinadas circunstancias. Pero el reto es justamente el conseguir poder vivir centrados y centradas el mayor tiempo posible. Y esto con síntomas que también definen este centramiento. Yo llevo muchos años reivindicando que además de utilizar síntomas para la psicopatología, y eso está recogido en los tratados de psicopatología, en el DSM-4 revisado, en el DSM-5, que también podamos reconocer los síntomas que tienen las personas santas, las personas sanas, las personas que han encontrado a partir de esa experiencia un momento de encuentro con ellas mismas que les ha facilitado realmente reconocer y reconocerles también a nosotros en ellos que viven conforme al centramiento, conforme al espíritu, si lo ponemos en clave espiritual y cristiana. El primer reto, por tanto, que os sugiero que podamos hacer es pararnos delante del esquema que os he propuesto y tratar de reconocer momentos en los que habéis podido identificar que efectivamente el conflicto interno ha ido en la dirección de la emoción intensa y desagradable y, por tanto, de la pérdida de control, incluso de la enfermedad. Pero también poder reconocer cómo a veces habéis gestionado estos mismos hechos desde unos buenos mecanismos de defensa. Y otras veces, porque también seguro que lo habéis vivido así, situaciones críticas en las que habéis podido vivir gestionando la situación de una manera centrada. El hecho de ya reconocernos en los tres estados posibles es un gran paso. El reto obviamente es vivir desde el centramiento y donde reside el espíritu. Pero el hecho de que ya podamos reconocer que esos tres estados han pasado por nosotros es ya un punto de validez en esta propuesta que os hago. Como el reto es apuntar hacia ese tercer estado posible, ¿vale? Donde los dones, que insisto, no son talentos, habilidades o destrezas que varían según las personas, sino que son cualidades de nuestra esencia y que tenemos todos por el hecho de ser humanos, y está ahí nuestro potencial y nuestra capacidad. La propuesta y el reto es conseguir permanecer ahí el mayor tiempo posible, despertar las cualidades que identifican precisamente vivir desde ese lugar. Algunos podemos tener identificados determinados dones, porque nos suena dentro de la tradición cristiana. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo, de la ciencia, de la piedad, de la fortaleza. Yo os propongo otros nombres que corresponden a actitudes vitales de cómo gestionar la vida que tenemos por delante, independientemente de la circunstancia que en un momento dado nos toca vivir. Podríamos llamarles de muchas maneras y yo elijo de alguna forma apuntar algunos dones, virtudes, tal y como las llama el Eneagrama, añadiendo dos más que me parecen importantes y valiosas para podernos reconocer y poder explorar dentro de cada uno de cada una de nosotros. Dones que reflejan que vivimos desde el centramiento
son, por ejemplo, la serenidad frente al enfado, la ira o vivir permanentemente frustradas. Tenemos también la capacidad de vivir desde el don de la humildad frente al orgullo, de la superioridad y la soberbia. Podemos vivir desde el don de la autenticidad frente a la vanidad y la mentira que nos distancia de los demás y de lo que realmente somos. Podemos vivir desde el don de la ecuanimidad frente a la envidia y el anhelo de sentir que nada es suficiente de lo que se nos propone y de lo que tenemos. Podemos conectar con el don de la generosidad frente al punto de codicia y de sentir que a veces damos las cosas como si nos las quitaran. Podemos conectar con el don del coraje y de la valentía frente a la duda, el miedo y la inseguridad que nos tiene atenazados y bloqueadas. Podemos vivir desde el don de la sobriedad y de la sencillez frente a la dinámica de la gula. Y desde el don de la inocencia, de poder volver a empezar. Y desde la acción consciente y no desde el activismo a ritmos desorbitados o desde la indolencia y la pereza que a veces nos bloquea. Y podemos vivir con sentido del humor y desde el don del amor. Cuando vivimos desde la serenidad, desde la humildad, desde la autenticidad, desde el equilibrio, de forma generosa, con coraje y valentía, desde la sencillez, desde la inocencia, conscientes de nuestras acciones, sin perder el humor y con una buena dosis de amor y de entrega en aquello que emprendemos, estaríamos hablando de que vivimos teniendo despiertos el don que cada uno y cada una tiene. Sería reflejo e imagen, realmente, imagen y semejanza del Dios que nos habita. Esta posibilidad, insisto, está potencialmente en cada uno y en cada una de nosotros. Y el reto, por tanto, es estar atentos y estar atentas, porque en la medida en que podemos vivir con más conciencia, podemos vivir también permaneciendo más tiempo en algunas de estas actitudes vitales que acabo de nombrar. Atención, conciencia, presencia, serían las claves fundamentales para poder vivir más tiempo desde el don al que estamos invitados e invitadas a vivir. Os propongo desde aquí un juego, a ver si en este juego podemos observar la propuesta que os hago, porque de esto va a despertar. Estad atentas. Se trata de observar quién hizo esto que se nos propone en este vídeo. ¿Estamos listas? ¿Listos? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Esa es la pregunta que nos proponen. Se supone que ha habido una serie de cambios que se han ido produciendo en este vídeo y se trata de explorar y de reconocer cuántos cambios ha habido, tanto de materiales como de personajes, de trajes, en el recorrido de este vídeo.
Si efectivamente hemos puesto nuestra atención, nuestra lupa y nuestra conciencia ahí, seguro que podemos haber reconocido alguno de ellos. Os anticipo, si no recuerdo mal, que hay hasta 21. Vuelvo a ponerlo para ver si lo podemos pillar y completarlo entero. Empiezo de nuevo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Es un asunto de atención. Hay veces que justificamos que no podemos vivir desde la serenidad, desde la humildad, desde la autenticidad, desde el equilibrio, precisamente porque la circunstancia, el hecho, nos lo imposibilita. Lo real es que cuando no podemos elegir el qué, seguimos teniendo margen para poder elegir cómo vivirlo. Y hay gente que en circunstancias realmente duras, difíciles, últimamente estamos viviendo muchas en este tiempo concreto, como lo ha habido a lo largo de la historia, como el mismo Jesús vivió en Semana Santa, y así lo reflejamos, saben gestionar la vida, la situación y las circunstancias de un modo diferente. Despertar el don que hay en ti, que hay en mí, que hay en cada uno y en cada uno de nosotros, es un reto, es una oportunidad y también es una necesidad. Porque realmente si viviéramos con más serenidad, con más humildad, con más autenticidad y equilibrio, de forma más generosa, más valiente, más sencilla, desde una inocencia que nos haga volver a empezar, desde acción consciente, con humor y con amor, cambiaría este cachito de mundo en el que estamos y realmente no solo seríamos un poquito más felices, sino que haríamos también más felices a la gente con la que convivimos. Esto no es imposible. Esto es un reto que se trata única y exclusivamente de despertar, porque la capacidad y la potencialidad ya vive dentro de nosotros. El hecho de que lo experimentemos en algunos momentos significa que somos capaces de poderlo hacer. Requiere obviamente de aprendizaje, requiere de proceso, requiere de entrenamiento y esto se puede cultivar. No es un privilegio de unos cuantos frente a otros que no vamos a tener esta posibilidad. Es una capacidad que como habita en nosotros tenemos recursos y posibilidades para poderlo hacer. ¿Cómo? Os planteo 2 o 3 tareas posibles.
La primera es que a partir de hoy mismo puedas ponerte una alarma, o por la mañana o por la tarde, a una hora no habitual, para que cuando suene, donde te pille, estés donde estés, despiertes. Es decir, que en lo que estés, estés. Que si estás cocinando, te des cuenta de que estás cocinando. De que si estás dando un paseo, te des cuenta de que estás dando un paseo. De que si estás trabajando en ese momento, pues date cuenta del trabajo que estás llevando a cabo. El hecho de poder revisar y darte cuenta de lo que te das cuenta es un modo de despertar y te haces más consciente de la posibilidad y la oportunidad que tienes de vivir con conciencia aquello que estás llevando a cabo. Una segunda tarea que os propongo es hacer las cosas de forma distinta a lo habitual, como que cambies al menos una rutina. Tendemos a funcionar por patrones, tendemos a hacer las cosas casi siempre del mismo modo. Cuando nos levantamos, por el mismo sitio. Cuando nos vestimos, lo hacemos de la misma forma. Cuando nos duchamos, solemos empezar por las mismas partes del cuerpo. Prueba a hacerlo de manera distinta, para que se active también el cerebro y aprenda a hacerlo de otra forma. Y tercera tarea y tercera propuesta, mi sugerencia es que encuentres hoy y desde hoy, cada día, durante las próximas semanas, un motivo para dar gracias a Dios por este momento de tu vida. Habrá muchas razones para quejarse. Habrá muchos motivos por los cuales puedes reprochar a la vida el momento actual que te toca vivir. Habrá muchas circunstancias en las que puedas poner el foco para quejarte o para protestar, y probablemente con razón, por tantas cosas que tendrían que ir mejor de cómo van, porque el mundo no es como debería ser, ni por supuesto como te gustaría que fuera, ni siquiera, si lo formulamos de esta forma, como Dios quiere. Pero más allá de eso, más allá de la circunstancia concreta que estemos viviendo y que nos toca vivir, siempre podremos encontrar al menos un motivo para dar gracias por la vida, para vivir desde la acción de gracias, desde el agradecimiento sincero y honesto por aquello que nos toca vivir. Es verdad que podemos poner el foco en lo que nos falta, pero también podemos poner el foco en lo que sí funciona, en lo que sí tenemos, en lo que sí somos. Podemos poner el foco en las personas que no nos quieren como nos gustaría, pero también podemos dar gracias por aquellas personas que están cerca de nosotros, que nos quieren y que nos cuidan. Hay motivos para seguir viviendo agradecidos independientemente de la circunstancia difícil y dura que nos toca vivir. Esta actitud vital, este modo de vivir agradecidos y agradecidas nos puede colocar de un modo diferente que nos haga despertar el don que cada uno y cada una tiene. Nos puede permitir vivir con más serenidad, con más humildad, con más autenticidad, con más equilibrio, de forma más generosa, de forma más valiente, desde lo sencillo, desde la inocencia, con acciones poquitas o muchas en función del ritmo de cada una, pero que sean conscientes y elegidas, sin perder el humor y desde luego y fundamentalmente con todo el amor que podamos poner en cada cosa que llevemos a cabo. Ojalá esto lo podamos hacer y lo podamos extender para una mejor convivencia. Os deseo bien y que os vaya de corazón lo mejor posible en este tiempo concreto. Un abrazo grande.